tardes. Le doy gracias a Dios todos los días. Cada vez que veo a mi esposa alabar al Señor, me regocijo de verdad. El amor de Dios se derramó sobre ella y le ha regalado un don tremendo. Solo Dios la puede hacer cantar de esa manera, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes tengan todos. A Él sea la gloria en todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Ya comenzamos a hacer. Es una bendición poder estar aquí, tenerlos a ustedes acá. Aquellos que nos miran a través de la internet, pues sean bienvenidos a nuestro servicio de la Iglesia Bíblica Nueva Vida. Vamos entonces a orar para presentarle al Señor la palabra que Él nos va a traer. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no fueras tú en nosotros? Señor, pasamos tribulaciones, pasamos pruebas, estamos en medio, Señor, de sacrificios, pero la única esperanza es Cristo. Gracias porque, aunque veamos que muchas veces las cosas no parecen ir bien, pero no es lo que parezca, es lo que tú has dictado, lo que tú has decretado, lo que ya tú tienes preparado para cada uno, lo que ya tú tienes preparado para el mundo. Señor, ayúdanos ahora en este momento a dejar todas nuestras cargas, preocupaciones, tristezas, desánimos y enfocarnos completamente en lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a preparar, Señor, nuestra mente para recibir tu palabra con mansedumbre. Y que tu palabra, Señor, pues haga un efecto, Padre, en nuestras vidas, para que podamos seguir andando con dignidad en los caminos tuyos, Señor. Padre, te pedimos por estas iglesias que también van a comenzar su servicio hasta ahora o más tarde, que tú uses a esos pastores, Señor, a través de tu palabra predicada, para también levantar, Señor, al caído, al necesitado, a la persona que necesita una palabra de ánimo, aquellos, Señor, que necesitan madurar, a esos siervos tuyos, para tu gloria y para tu honra. Te exaltamos, te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy, después de 2 semanas, vamos a entonces retomar nuestra serie basada en el libro de los Colosenses, que la titulamos Completos en Cristo. ¿Qué más quieres? Y antes de ir a nuestro tema de hoy, antes de ir al tema, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos venido tratando. Pues esta es la 4ª enseñanza de la serie, pero ya anteriormente hemos dado 3 enseñanzas de ella. Y lo primero que vimos fue cómo Pablo le escribe a los cristianos en Colosa para confrontar una herejía bastante específica que estaban los falsos maestros tratando de enseñarle a los jóvenes de la iglesia o a los jóvenes cristianos de la iglesia en Colosa. Ellos le estaban diciendo a esas personas que la vida y la sabiduría se encontraban a través de poderes que nosotros como humanos nosotros teníamos. Y entonces Pablo pues le escribe a la iglesia
diciéndole que era una ofensa tremenda a la suficiencia de Cristo. Entonces Pablo le escribe a ellos esta carta y le recuerda a ellos que la vida del reino solamente se encuentra en Cristo y solo en Cristo. No hay otra cosa. En Cristo estamos completos, ¿verdad? Después, en un segundo lugar de las enseñanzas que hemos visto, aprendimos que la vida cristiana, el conocimiento y la obediencia tienen que ir juntos. Mis hermanos, no importa cuánto conocimiento tú tengas de la Escritura, no importa, como si te la sabes con letras, con puntos, con comas, con todo, pero si eso tú no lo pones en práctica, de nada te sirve. Perdón que lo diga, pero es así. Por eso Pablo, en la segunda enseñanza, la tercera que vimos, la segunda creo que fue, aprendimos eso, que en la vida cristiana el conocimiento y la obediencia van juntos. Quiere decir, no existe una división entre el aprendizaje de la Biblia y la práctica de lo que aprendemos. Eso sí tiene que ser muy importante. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podemos andar dignamente, se recuerda que esa palabra andar era vivir dignamente. La única manera de vivir dignamente es aprendiendo y llenándonos a través de la Escritura, pero poniéndola por obra. No hay de otra. Si tú te sabes la Escritura y la palabra dice no adulterarás y tú adulteras, si la palabra dice no chismearás y tú chismeas, si la palabra dice no robarás y tú robas, entonces, perdón, pero la vida cristiana tenemos que tenerla y ir a un autoexamen para cada uno de nosotros, ¿sí? Y tercero, vimos cómo Cristo es el dueño y Señor de todo lo que hay. Lo resumimos en el versículo 16 del capítulo 1, versículo 16 de esta carta, que decía así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo, y lo vuelve a recalcar Pablo, todo ha sido creado por medio de Él, pero la cosa es que todo fue creado por medio de Él, pero para Él. Entonces, suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, mis hermanos, para todo lo que tú necesitas. Tú lo que necesitas es a Cristo. Tú no necesitas una religión. Tú no necesitas una experiencia. Tú necesitas a Cristo. Es lo que necesitas. Entonces, esto, mis hermanos, es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Pero, claro está, pueden ver todas esas enseñanzas en nuestra página de YouTube, de la página del pastor Jorge Álvarez en Iglesia Bíblica Nueva Vida. Ahí están. Hágase miembro de la página de la iglesia y ahí, tan pronto entre una nueva enseñanza, pues le sale, ¿sí? Vamos entonces a entrar al tema de hoy. Y ahí tienen en la pantalla cuál es el tema número 4 que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar el Colosenses 1, vamos a tratar del versículo 24 al versículo 29, así que vaya abriendo la palabra del Señor para ir y leerlo. Hoy vamos a ver Cristo, la esperanza de gloria. Vamos a leer el capítulo 1 del 24 al 29. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin
de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Estas son palabras del apóstol Pablo. Quiero entonces, para continuar, que vuelva a ir al versículo 24 y dice así, y vamos a comenzar. Versículo 24: ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos, Pablo está agradecido por haber sido elegido para realizar un ministerio muy especial. Era muy especial el ministerio que Pablo había sido escogido para eso. El privilegio de anunciar a los gentiles, ese era su ministerio. El privilegio que él tenía de anunciarle a los gentiles que ellos también podían participar del programa de Dios. Ellos tenían también la posibilidad, o en este caso nosotros somos gentiles, teníamos la posibilidad de entrar en el plan de Dios también. Nosotros estábamos dentro de ese plan también, y eso fue un misterio, ¿verdad? Ahora, recordemos cuando estudiamos el libro de los Efesios que Pablo nos habló de eso, y específicamente lo vimos en detalles, el misterio que había sido dado a él solamente, que era este. Dice Efesios 3, del 2 al 3, vamos a hacer un recuento de lo que vimos en Efesios. Dice Pablo: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Dios escogió a Pablo para dar a conocer ese misterio. Por eso Pablo dice que se gozaba en eso. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí en este versículo 2 y versículo 3? Pablo está diciendo: yo no estoy inventando lo que les estoy diciendo. Esto no es un invento mío. Esto fue que Dios me dio la revelación. Y yo solo soy el mensajero que Él va a usar en cuanto a esta verdad. Se lo dijo a los efesios y ahora se lo escribe a la gente en Colosas. Era un misterio. Ahora, esta causa de que el apóstol Pablo estaba teniendo, pues le había traído sufrimientos al apóstol. ¿Sí? Pero en medio de eso, aún con el sufrimiento que traía, hacer la voluntad de Dios y el llamamiento que Dios le dio en ese misterio, bueno, pues aún así él se alegraba en medio de esas pruebas, aunque no le gustara. ¿Sabe por qué? Porque él se daba cuenta de la importancia que tenía para el ejemplo del pueblo de Dios él. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Nadie conoce las aflicciones del pastor. Nadie conoce el corazón del pastor. Nadie sabe de lo que el pastor tiene que sacar fuerza de donde no la hay. Solamente Cristo, si no está ahí, no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque el pastor es una carne igual. Solo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y eso mismo está diciendo Pablo. Pero él no desmayaba. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era el ejemplo para otros cristianos. Si yo vengo y estoy triste
y ustedes como miembros de la iglesia ven al líder, que cada vez que viene el líder está triste, que el líder está hablando negativamente, que todo es un problema, tú dices, bueno, pero ¿a dónde yo fui? Eso le pasó a Pablo. Pablo sufría por causa del evangelio de Cristo, pero él no desmayaba, porque él sufría pero él siempre demostraba lo que Dios le dio a él. Demostraba que él tenía que sacar fuerza de donde no la había. ¿Por qué? Porque Cristo lo había escogido a él. Y hay momentos que tú, aunque estés muerto, tienes que seguir. Porque el llamado, si te lo dio un hombre, sí, pero si te lo dio Dios, Dios te va a respaldar. A Pablo le sucedió. La causa de Cristo le había traído sufrimiento a él. Ahora, y en el versículo 24 lo vimos, todo lo que él pasó. Pero él dice que se alegraba de su sufrimiento, decía Pablo. Pero bueno, queremos dejar algo bien claro también aquí. Los sufrimientos de Pablo no tenían nada que ver con la redención. Pablo no sufría para darle libertad a alguien. Él no sufría para que alguien por su sufrimiento fuera salvo. No. En cuanto a redención, cuando Pablo hablaba, él sabía que no había ningún mérito en ese tipo de sufrimiento. Cuando se trataba de redención, el único sufrimiento que fue suficiente para darle libertad y darle salvación a las personas fue el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, no la de él. Entonces, por mucho que un pastor, un apóstol, un líder sufra, eso no te va a traer a ti libertad en Cristo. La libertad en Cristo solo te la da Cristo. El sufrimiento de Él en la cruz del Calvario, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso es lo más importante. Así que no había mérito ninguno en los sufrimientos que Pablo estaba pasando a través de su sufrimiento por el ministerio o por la iglesia. El único sufrimiento con mérito de salvación es el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero Pablo, en medio de todas estas conversaciones, pues habla de sus tribulaciones por causa de la iglesia. ¿Por qué? Porque él demuestra que siempre hay alguien que dentro del ministerio va a sufrir en el pueblo de Dios. Y casi siempre el que más sufre es el pastor o el líder. Y Pablo lo habla aquí, en este versículo 24. Pero que él se alegraba en medio de esas pruebas y de esos sufrimientos. Hermano, hay dos clases de sufrimientos. Hay uno que podríamos llamar el sufrimiento ministerial, que era del que Pablo nos está hablando en el versículo 24. Pero hay otro sufrimiento, que es el sufrimiento mediador. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. Ese sufrimiento mediador es el que yo les estaba diciendo ahorita, que Pablo, en sus palabras, tuvo mucho cuidado cuando decía yo sufro y me gozo en ese sufrimiento. El sufrimiento no de redención es el que estaba hablando Pablo. Él estaba hablando de su sufrimiento ministerial, ¿verdad? Ahora, el único sufrimiento mediador es el sufrimiento que Cristo padeció por cada uno de nosotros. Ese es el sufrimiento mediador. Por eso, el primer punto que vamos a ver aquí es el sufrimiento que Cristo, o el sufrimiento de Cristo que Él soportó y que nosotros no podemos compartir. Ese sufrimiento de Cristo nosotros no lo podemos compartir. En primer lugar, Cristo sufrió como un hombre. Él soportó el sufrimiento humano. Él experimentó el sufrimiento que es común a la humanidad. Él lo sufrió. Él lo experimentó. Porque Él vino como un hombre
a la tierra, ¿sí? Pero también fíjate que cuando Jesús nace en Belén hace 2000 años atrás, Él lloró, igual que un niño cualquiera. Así nació Jesús, lloró también. Jesús estuvo revestido de un cuerpo frágil como el de nosotros, de carne, ese cuerpo que tú y yo tenemos. Jesús tuvo hambre según la Escritura, Jesús tuvo sed según la Escritura, Jesús se cansó según la Escritura cuando estaba dormido en la barca, que decía que estaba descansando. Él se cansó. Cuando vio a la samaritana en el pozo, ¿qué hizo? Se sentó, tenía sed. Jesús padeció lo mismo porque Él caminó como un hombre aquí. Él experimentó la soledad también. Jesús sufrió de angustia. Ay, Padre, cuando puedas, pasa de mí esta copa si tú quieres. Jesús sintió dolor, aflicciones, engaños. Pero aquellos eran sufrimientos humanos que nosotros sí podemos experimentar. Ese tipo de sufrimiento sí. Pero soportar el sufrimiento o morir en la cruz por el pecado de alguien, solamente Cristo Jesús pudo hacerlo. Dice Pablo en Gálatas 6:5 que cada uno llevará su propia carga. Mis hermanos, escucha bien esto. Hay ciertas cargas que nosotros como hombres debemos llevar nosotros solos. Nadie te va a ayudar en esa carga. Nadie. Nacemos solos. A no ser que vengan dos imaugas, ¿verdad? Pero siempre sale uno primero y el otro después. Nacemos solos. Sentimos dolor solos. Hay ciertos problemas en la vida que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar solos. Hay penas, hay disgustos que surgen y que nadie puede compartir con nosotros. Es más, cuando todo está bien, todo el mundo te ama. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, muchos te abandonan, muchos te dejan solo. Cuando tú te enfermas, mi hermano, nadie puede ocupar tu lugar. Tú no has oído de esas madres que dicen, ay, Señor, mándame esa enfermedad a mí, que Él no la sufra. No, Él la va a sufrir. Oh Padre, llévame a mí en vez de a mi mamá, o llévame a mí en vez de a mi hijo. No, eso no existe. Ay, Señor, no te lo lleves preso, llévame a mí. No, eso no existe. Cada uno tiene que enfrentar sus problemas solos. Solos. Nosotros daríamos cualquier cosa para ocupar el lugar de un hijo enfermo, una madre enferma, pero no podemos, es solo. No podemos hacerlo. Pero por otra parte hubo sufrimientos como los ministeriales que nos habla Pablo en el versículo 24, que sí los podemos nosotros compartir. También en 1 de Pedro 3:14, la justicia, dichosos sois. Hay personas que no quieren sufrir. Bueno, hay que sufrir. Mira lo que dice: si aún sufrís por causa de la justicia, dichoso eres. 2 Timoteo 3:12. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo, ¿qué dice ahí? ¿Será qué? Entonces, como hay personas que dicen, ven a Cristo y todo te saldrá bien. ¿Existe eso? Míralo ahí. 2 Timoteo 3:12. Apréndase ese versículo para cuando alguien vaya a un lugar o tú lo veas y te diga, no, venga a Cristo y tu matrimonio se resuelve, venga a Cristo y tus problemas todos van a... Tú le dices, no, espérate. 2 Timoteo 3:12 dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. O si no, mis hermanos, todos los que están aquí, los que me miran, aún tu familia, cuando empezaste a los pies de Cristo, ¿qué pasó? Muchos te abandonaron, ¿o no? Ahí está el versículo. Hermanos, permítame decirles esto: si usted va a vivir para Dios,
Si usted va a defender lo que es justo, encontrará que otras personas lo dejarán de lado. Te dejarán. Es que ya este no es del grupito. Este es un religioso. Este se cree. Los que sirven a Dios generalmente son pasados por alto cuando se distribuyen honores terrenales. Así el mundo trata a los siervos de Dios. Es difícil ser un siervo de Dios. Por ejemplo, el mundo a los atletas los aplaude, a los artistas los hacen ídolos. Los líderes políticos, mira ahora, todos son elogiados, todos son aplaudidos. Los científicos, si sacan una vacuna, pues son unos bárbaros. Los aplaude, el mundo los aplaude, pero al hombre o la mujer de Dios que sirve a Dios va a ser ignorado, abandonado, calumniado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. No hay de otro. Pastor, si me estás escuchando, te van a maltratar. Si ya te están maltratando, pues eso es lo que nos toca. Pero mira lo que dice Romanos 8:36, para ponerle la tapa al pomo. Tal como está escrito. Mira lo que dice. Léalo usted mismo. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Yo no sé, yo veo muchas personas que yo quiero ser pastor. Pero ¿cuál es la intención? Hacerte rico. Por lo menos desde la Iglesia Bíblica Nueva Vida se ha hecho más pobre. ¿Es hacerte rico? No. Si tú esperas ser pastor, considérate muerto todo el día. Todo el día. Porque tenemos que estar considerados como ovejas para el matadero. Hermanos, esta será la situación que vivirá cualquiera que se declare a favor de Dios. ¿Quién levanta la mano por Dios? Prepárate, prepárate, porque vienen pruebas, vienen situaciones, vienen enfermedades, vienen abandonos de personas, vienen calumnias aunque sean mentiras, bueno, son calumnias, ya lo dicen, pero van a venir, van a venir. Quien se dedique a la obra del Señor sufrirá, al igual que Jesucristo sufrió. Mis hermanos, miren, la popularidad del creyente y su aceptación frente al mundo está en razón inversa con su popularidad en Cristo. Aquel que a mí me dice que es cristiano y en el mundo todo el mundo lo quiere, yo creo que hay un problema. Porque dice la palabra que vas a ser maltratado, no que te van a querer. Pues si tú me dices que eres cristiano y todo el mundo te quiere, yo dudo que seas cristiano. Si tienes popularidad al mundo, no eres popular en Cristo. Porque si usted va a ser aceptable para Cristo, no va a ser aceptable para el sistema del mundo. Créeme que es así. El Hijo de Dios hoy tiene que ocupar su lugar legítimo y identificarse con Cristo. ¿Sabe por qué algunos dicen yo soy cristiano y todo el mundo me ama? Porque son agentes 0007 en la iglesia, pero en el mundo. Y el que se constituye amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Mis hermanos, eso lo dice la Biblia, no eres pastor, ni el otro, ni a nadie que te predique por ahí cosas de estas.
El problema es que estas cosas no se quieren predicar. Queremos sentarnos en una iglesia y que nos digan: tú eres un rey, tú eres un vencedor, no importa lo que hagas, todo va a estar bien, Cristo te perdona, Dios ama al pecador y todo eso. Mira. Pero Pablo estaba dispuesto a pagar ese precio porque sabía que era para beneficio de sus hermanos y era su responsabilidad delante de ellos con Dios. El líder tiene una responsabilidad delante de su congregación porque tiene una responsabilidad con Dios. Dice el versículo 25: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Mis hermanos, si Pablo hubiera complacido a los judíos y si Pablo hubiera dejado su ministerio a los gentiles, él podría haberse evitado mucho sufrimiento. No te creas que por mi mente no ha pasado decir: ¿qué va? Ya, tiro la toalla. Esto no es que lo aguante. Tú quieres y quieres, pero la gente no quiere. Y tú quieres, y tú sigues, y dale, y tú verás, y Dios va a hacer la obra, y Dios, pero la gente no quiere. ¿Tú sabes quién es el único que permanece? Gente como Pablo, que reconoce quién lo llamó. Si Pablo hubiera complacido a los judíos y hubiera dejado su ministerio a los gentiles, él podría haberse evitado muchos problemas. Sin embargo, no podía abandonar su llamado solo por cuestiones personales de seguridad, comodidad. ¿Vieron eso? ¡Wow, pastor! Ahora sí me doy cuenta. ¿Te das cuenta por qué todavía no he tirado la toalla? ¿Por qué? Por lo mismo que Pablo lo hizo. No podía abandonar su llamado solo por cuestiones personales de seguridad y comodidad. Pablo no podía abandonar su llamado porque alguien lo dejó o porque alguien habló mentiras de él. No podía dejar el llamado por eso. No podía hacerlo. Dios lo había llamado para el ministerio. Se le había dado una administración y él tenía que ser fiel a su llamado. Hay que ser fiel, mis hermanos. Eso falta en la iglesia, ser fiel. 1 Corintios 4:2. Mira lo que dice. Si usted está sirviendo, si usted piensa servir en algún ministerio, mira lo que dice el Señor: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede, ¿qué? Confiar en ellos. Pero ¿y por mi hermano se podrá confiar? ¿Y por qué a mí no? ¿Se puede confiar? Mis hermanos, los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Eso lo dice la palabra del Señor. Mis hermanos, no era cuestión de preferencia. Pablo fue llamado a cumplir con la palabra de Dios. Ese era su llamado. Y eso puede significar esto. Mira, y lo voy a poner en mi propia vida. Yo debo predicar la palabra en un todo, sin comprometer la verdad. Yo tengo que hacerlo. Aunque muchas veces te pongas bravo, aunque muchas veces digas: ay, el pastor es muy duro. Esa es la palabra de Dios. Para eso fue que fui llamado a predicar. Mira, prefiero caerte mal por decirte la verdad a que te vayas al infierno pasándote la mano. Mis hermanos, yo he sido comisionado por la palabra de Dios y debo ser fiel en cumplir el cargo que el Señor me ha dado. Hay que hacerlo. Pablo lo hizo. Versículo 26 y 27 dice: es
El 25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Versículo 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis hermanos, recuerden que desde que comenzamos el estudio de Colosenses vimos que los falsos maestros en la iglesia de Colosas creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto que solamente un grupito pequeño era privilegiado para recibir. Pero su plan secreto tenía características de ser exclusivos, creían ellos. Pero Pablo dice que proclamó la palabra de Dios en su totalidad, no una parte de ella. Pablo decía que era necesario predicar todo el consejo de Dios, todo. Él también llamó al plan de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Desde Efesios lo vimos cuando estudiamos Efesios. Un misterio que había estado oculto por siempre, pero Dios quiso dárselo y revelárselo a Pablo, ¿verdad? No en el sentido de que solo algunos podrían entenderlo, sino porque quedó oculto hasta la venida de Cristo. Estaba oculto en el plan de Dios, pero hasta que Cristo viniera. ¿Cuál era ese plan secreto de Dios? Que Cristo es la esperanza de gloria en vosotros. Ese es el último párrafo del versículo 27. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El plan secreto de Dios. Tu plan, tu esperanza no está puesta en otra cosa que no sea en Cristo. Tiene que estar en Cristo. Por ejemplo, todos estamos o hemos visto lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, en las elecciones, todos. Hay muchas personas que están deprimidas, otras están tristes, hay muchos que están a punto hasta de hacer batallas y guerras en las calles, por uno, por un partido, por el otro, por todo eso. ¿Pero por qué es eso? Porque sus esperanzas están puestas en los hombres, sus esperanzas están puestas en candidatos, en partidos políticos. Y lo que estamos mirando en estas elecciones es que todo lo que el hombre toca lo corrompe. Todo. Las elecciones más limpias de todos los tiempos fueron en este país. Pero mira, todo lo que el hombre toca lo corrompe. Ahí está, estamos en el fin de los tiempos, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Preparados, estén preparados. Para nosotros, la iglesia de Cristo, la esperanza está puesta primeramente en lo que ya nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ya? ¿A Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿A Cristo? Nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Nosotros tenemos al Creador de todas las cosas. Nosotros tenemos al que ha hecho toda la obra perfecta a favor de su pueblo. Nosotros tenemos a Cristo. Esta expresión esperanza significa esperar con anhelo, con placer, con gran expectativa, algo glorioso que va a suceder. Si nosotros tenemos a Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, ¿qué estamos expectando nosotros que puede suceder? La segunda venida de Él. Esa es la esperanza de nosotros. La segunda venida de Cristo. Eso es lo que estamos esperando con placer, con expectativa. Lo más glorioso que nos puede suceder, que venga Cristo. Porque ya este mundo no hay quien lo resista. Este mundo está mal. Pero nosotros, los cristianos, todavía estamos en este mundo. ¿Verdad? Así que ánimo, esperanza, busquemos
las cosas de arriba y no las de la tierra. Enfoquémonos en Cristo y no en las cosas de la tierra. Hermanos, Dios planeó tener a su Hijo, Jesucristo. Él planeó que su Hijo Jesucristo viviera en el corazón de todos los que creyeran en Él. Y recuerden, los mismos judíos que gentiles. Para todos. ¿Por qué? Los judíos, los gentiles, habían vivido alejados de Dios, sin esperanza. Los gentiles no tenían esperanza, porque la promesa era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero Efesios 2, del 10 al 13, mira lo que dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo, mis hermanos, es todo. Cristo es todo. Hermanos, ahora en Cristo se nos considera diferentes y se nos da la misma gloriosa esperanza que ha dado a los judíos. La misma esperanza que recibieron los judíos en su promesa, pues la tenemos nosotros como gentiles. No nos falta nada para recibir la herencia. No nos falta nada. Los que antes nosotros éramos paganos, éramos incrédulos, ahora tenemos la esperanza de recibir la gloria de Dios. Lo tenemos. Entonces, ¿cuál era el misterio? El misterio era que el Mesías es la única esperanza para judíos y para gentiles. Cristo es la esperanza de gloria. La pregunta es, tú que me miras a través del internet, ¿conoces tú a Cristo? ¿Es Cristo tu esperanza en gloria? ¿Sabes? Cristo no se esconde, Él está esperando por ti. Mis hermanos, arrepiéntete. Ven en arrepentimiento y fe. Cristo te está esperando. Cristo es la esperanza. Versículos 28 y 29. A Él nosotros proclamamos. ¿A quién? A Él, a Cristo. Amonestando a todos los hombres, dice Pablo, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Si no es el poder de Dios, no podemos hacer nada. Dios nos ayuda. Si no, no se puede. No se puede. Es imposible hacer. Mis hermanos, este alcance que Pablo está aquí hablando es un alcance universal. Fíjate cómo él dice, enseñando a todos los hombres. Ahora, todos los hombres no quieren decir solamente al sexo masculino. Cuando él se refiere ahí a todos los hombres, a toda la raza humana. Hay que enseñar a toda la raza humana. El interés de él era abrir el camino para todos, no limitar a nadie de la esperanza de gloria, que es Cristo. El sueño de Pablo era presentar a todos perfectos delante de Dios. El plan o el llamado de Pablo, como el llamado de todo apóstol, de todo pastor, no es gloriarse en uno mismo. El llamado del pastor es llevar a la gente a Cristo, no llevar a la gente al pastor. No es Cristo la esperanza de gloria. El pastor no puede morir por ti. Cristo murió por ti.
Pablo estaba molestando y enseñando continuamente, día y noche. El trabajo de Pablo, mis hermanos, era arduo, casi imposible, pero él nunca dijo que fuera fácil. Él siempre lo decía. Sin embargo, Dios siempre le proveyó lo necesario para hacerlo. En este breve versículo emplea diferentes palabras para indicar la grandeza de su lucha y el poder que Dios había puesto a su disposición. Esos eran los recursos con que contaba Pablo para presentarnos perfectos en Cristo. Esos son los recursos. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Mis hermanos, para terminar yo hago una pregunta. ¿Dónde está puesta tu esperanza? La pregunta, ahora, después de escuchar el mensaje, todo el mundo dice, en Cristo, pastor, pero mañana te hago la misma pregunta, o el fruto tuyo me dice que tu esperanza está en tu esposa o en tu esposo, que está en tu hijo o en tu hija, que está en tu negocio o en tu trabajo. Ese es el fruto que se ve, que está en la medicina, que tu esperanza está en la finanza, que tu esperanza está en el pastor o en un apóstol, que tu esperanza está en un partido político. Eso es lo que se ve. Eso es lo que damos a demostrar. Pero mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? Volvamos al versículo 27. Ahí está. Versículo 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tu esperanza no puede estar en nada que esta tierra te dé. Tiene que estar puesta en Cristo. Esa debe ser tu esperanza. Me voy con esta frase. Debemos tener cuidado en reflejar una apariencia de obediencia para enmascarar un corazón pecaminoso. Y ahora yo poniendo esta frase, yo decía, lo asocié con el coronavirus, ¿no? Todo el mundo con máscara. Ahora tú no ves ni a la gente en la cara. Tú ves, todo es una máscara. Mi hermano, debemos tener cuidado en reflejar una apariencia de obediencia para enmascarar un corazón pecaminoso. Hay personas que usan máscaras, y no estoy hablando de estas máscaras del COVID, sabemos que es necesario a veces ponérselas. Estoy hablando de máscaras que nosotros mismos a veces nos ponemos. Por eso yo tengo una enseñanza que todavía no la he predicado, que se llama así, quítate la máscara. Y eso viene antes del coronavirus. Así se llama, quítate la máscara. Porque muchas veces tratamos de esconder un corazón pecaminoso con una apariencia de obediencia. Y ahí se las dejo. Pueden analizar la frase. Y esa no me la dio nadie. Esa es mía. Debemos tener cuidado en reflejar una apariencia de obediencia para enmascarar un corazón pecaminoso. Mis hermanos, cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos glorificarte, exaltarte y darte la gloria y la honra. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza solamente en Cristo. Nada más. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes. Ayúdanos a no esconder nada, Señor. Que no tengamos apariencia de obediencia. Que seamos obedientes por naturaleza. Ayúdanos. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero poner un anuncio en la pantalla para la semana que viene. Vamos a tener dedicación de niños. Creo que vamos a dedicar a Génesis, ¿no, verdad? Sí, el domingo
15, que es el próximo domingo después del servicio, pues vamos a estar teniendo la dedicación de niños. Así que no falten, porque ustedes son testigos de la niña. Nosotros como iglesia somos testigos. ¿Sí? Así que no falten, ahí está, dedicación de niños, domingo 15, quiere decir el próximo domingo, después del servicio, pues vamos a estar dedicando a la niña al Señor y a festejar, eso es un festejo, para que los padres, decimos dedicar a los niños, pero más bien es para los padres. Los padres son más importantes que los niños. ¿Sí? Así que bueno, Dios los bendiga mucho, los dejo con mi esposa y el próximo domingo nos vemos. Dios los bendiga. Amén. Gracias nuevamente por ser obediente a la palabra, pastor. Y bueno, mis hermanos, en acción de reverencia portamos de pie y recibamos la doxología. Y dice la palabra del Señor, y es para nosotros. Iglesia Bíblica Nueva Vida, se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Iglesia, nosotros nos gloriaremos todos los rectos de corazón delante de nuestro Señor. El Señor les bendiga, que tengan buena semana y estamos despedidos.